Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos acompañen. Mi nombre es Pedro Tello y les damos la bienvenida a una emisión más de Diano y Paideya, un programa dedicado a la educación en todas sus manifestaciones. Y en esta ocasión, pues contamos con la presencia de la licenciada Anel Reyes Campos, quien básicamente es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM. Es especialista en relaciones laborales y tiene maestría en Derecho del Trabajo por el Instituto de Posgrado de Derecho. Y bueno, pues ya tiene 22 años de experiencia en la asesoría y defensa de los intereses de los trabajadores ante diversas autoridades laborales. Su especialidad veo que fundamentalmente es en el campo del derecho laboral. Y pues sobre todo también se especializa mucho en la prevención de conflictos, brindando asesorías a los trabajadores a fin de que pues eviten transgresiones a los derechos laborales. Y bueno, todo esto pues cobra mucha relevancia por el tema que nos viene a platicar Anel en esta tarde. Y bueno, pues para el público que actualmente también nos acompaña en redes sociales, ya con un poquito más de 500,000 de adherentes en Facebook, Trends, Instagram, TikTok, pues les quiero hablar de que en México hay un conjunto de preparatorias que creó el Estado, en particular el expresidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, y eran una opción para la gente que concursaba para querer entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico, al CEBETIS, en fin, era una alternativa, pero lamentablemente pues se han presentado conflictos laborales y pues primero que nada quiero darte la bienvenida en él. Hola, ¿cómo estás? Hola Pedro, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, la segunda cuestión es que nos platiques estos conflictos desde cuándo vienen, son de carácter netamente laboral, son de carácter político, o tú qué has percibido como especialista. Si nos pudieras platicar, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos a dar una breve reseña de cómo iniciaron estos trabajadores a prestar sus servicios para el gobierno de la Ciudad de México. Como bien señalas, estas preparatorias fueron creadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Ante la demanda de alumnos de bachillerato que no obtenían un lugar en preparatorias de la UNAM o Politécnico, bueno, pues él creó esta opción y gracias a ello muchos estudiantes de nivel bachillerato pues tienen la oportunidad de cursar el nivel preparatoria. Tenemos una violación grave a los derechos de los trabajadores, en este caso los profesores como tal, desde que iniciaron estas preparatorias. Primeramente, bueno, pues no se les ha reconocido la antigüedad que generaron desde que iniciaron, que fue en el año 2000. Algunos iniciaron en el año 2007, otros iniciaron mucho antes. Estas preparatorias iniciaron su vida por ahí del año 2000. Existen decretos. Y bueno, ¿qué pasa? Pasa que los trabajadores, a la fecha en que actuamos ahorita, en el año 2024, aún no han sido reconocidos sus derechos. Tenemos trabajadores que iniciaron año 2001, 2002, 2004, y lamentablemente tenemos además conjugada la reforma de pensiones que les ha impedido acceder a una jubilación digna, derivado de esta falta de reconocimiento de antigüedad. Por una parte tenemos esta problemática. Bueno, hay compañeros agremiados, discúlpame, hay compañeros que prestan sus servicios en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que lamentablemente perdieron la vida en la pandemia y no lograron acceder a su jubilación
ya que a pesar de tener los años de servicio que la ley les confiere para ese efecto, bueno, pues a la falta de reconocimiento de antigüedad no pudieron acceder a ese beneficio. Ahorita nos encontramos ante esa problemática por una parte, y por otra parte tenemos también que generaron derechos laborales como las tiene cualquier trabajador, el pago de un aguinaldo, el pago de vacaciones, el pago de unos vales de despensa. Imagínate, tenemos una reclamación a la fecha vigente de más de 600 trabajadores del GEMS que no han podido cobrar la cantidad de 8,300 pesos por concepto de vales de despensa del año 2008. Imagínate cuántos años han transcurrido y los trabajadores no pueden cobrar ese beneficio, cuando ya tenemos un laudo y un auto de ejecución que ordena al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México que les haga el pago de esa prestación. Hemos acudido ante las autoridades laborales, hemos solicitado ante el mismo instituto el mes de agosto del año 2023, nos constituimos en su domicilio a requerir el pago. Íbamos más de 220 trabajadores. Bueno, pues lamentablemente se negaron a cubrir el pago. Estamos ya a más de un año de ese agosto de 2023 y no podemos aún concretar el pago de esos vales de despensa para los compañeros. Y una pregunta, ¿qué les dicen? O sea, ¿por qué no incumplen el laudo? ¿Cuál es el pretexto? ¿No hay dinero? ¿Falta una firma? ¿Qué sucede ahí? No nos dicen nada, fíjate que hemos tenido acercamientos, hemos solicitado incluso el viernes pasado nos constituimos de nueva cuenta fuera de las oficinas de la Dirección General del GEMS a solicitar de nueva cuenta una respuesta y lamentablemente no obtenemos ninguna respuesta. Solamente nos dicen, bueno, pues que van a abrirse mesas de trabajo, que posiblemente ya la van a escalar a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para que puedan darnos una respuesta. Hemos incluso propuesto pues que se hagan pagos por bloques de trabajadores, la gente que está más próxima a jubilarse posiblemente que le hagan ese reconocimiento de antigüedad, porque no solamente es reconocer antigüedad, es el hecho de cubrir el pago de esas aportaciones que les permitirá a los compañeros, bueno, pues jubilarse con un mayor beneficio, pero no obtenemos ninguna respuesta, seguimos a la espera de qué es lo que nos dice tanto el Instituto de Educación Media Superior y por otra parte, bueno, pues hemos visto prácticamente y podemos asegurar que se encuentra confabulados con la Junta de Conciliación y Arbitraje, que tampoco hace no gira ninguna indicación. En su oportunidad le solicitamos que se embargaran las cuentas del GEMS y que solicitara la entrega de los recursos a los trabajadores y tampoco obtenemos respuesta. Oye, y bueno, es que esto en particular a mí se me hace, pues ya una cuestión hasta de desacato, ¿no? Porque dices que si hay un laudo judicial, debería de haber ya una sanción o algo, pues que les diga a las autoridades, si no cumples a tal fecha, pues puede ser sujeto de sanción, no solamente administrativa, sino ya de otra índole, pero en ese aspecto, por lo que veo que me dices, pues el problema es que la autoridad responsable, que es la Junta de Conciliación, pues se está portando omisa, ¿no? Ante eso, ¿qué recurso jurídico puedes tener o pueden tener los trabajadores? Mira, en efecto, la autoridad laboral, bueno, pues cuenta con múltiples instrumentos y así se lo solicitamos, que le ordenara en este caso a la demandada, que es el GEMS, es un patrón equiparado, porque pues al final es un patrón equiparado porque es Estado, pues que le ordenara el cumplimiento, que tiene múltiples instrumentos, que diera vista a su superior jerárquico. Y lo único que hace en este caso, bueno, pues el presidente ejecutor es que esperemos una resolución de un incidente que presentó el GEMS. De lo mismo, estamos hablando que en lo que va del transcurso del año, ese incidente se encuentra pendiente de acuerdo, pendiente de que dicte la resolución interlocutoria y no nos da ninguna respuesta. Aquí se les está impidiendo a todos los trabajadores, bueno, pues la tutela judicial efectiva que está consagrada en nuestra Constitución, que además de que señala que tiene la obligación el Estado de conceder los mecanismos legales para acceder a la justicia,
pues además de eso también debe de proveer los instrumentos para que esa sentencia sea ejecutable, lo que no ha pasado después de tantos años. Es que todo esto es grave porque, mira, aquí nosotros tenemos una sección de noticias en Radio Sofando. Le hemos venido dando seguimiento fiel a esto de que nos han enviado los dirigentes de este movimiento del GEMS. Pensábamos que se había resuelto, pero vemos que de la administración anterior, que era pues Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno, pensamos que por ser preparatorias creadas por Andrés Manuel López Obrador, iba a haber una atención al conflicto. No se hizo, por lo que nos estás platicando, no se llevó a cabo por parte de las autoridades. Viene el cambio de gobierno, se va Andrés Manuel, pero llega Claudia Sheinbaum a la presidencia y el conflicto sigue atascado. Entonces, parecería que ahí están apostándole al olvido, a que todo esto, pues la gente se vaya, se fastidie. Vamos, muchas cosas, ¿no? Porque aquí realmente el sexenio pasado también tuvimos la oportunidad de platicar con gente que estuvo trabajando en Notimex y pues has de saber por las noticias que fue un proceso muy penoso, ¿no? Que los tuvieron marginados, no les pagaron, hasta que de plano se dictaminó pues la exención de Notimex. Yo en lo particular pienso que cada que sucede eso, no solamente pierde la gente que está directamente involucrada, los trabajadores, sino en general toda la población, porque si llegara a pasar eso aquí en el GEMS, que son las preparatorias de la Ciudad de México, habría una afectación terrible para todos los estudiantes que están ahí. O la otra cuestión, ¿no? Si alguien cansado de todo esto dice, mira, yo sabes que ya estoy cansado, me voy a trabajar en una preparatoria particular, ahí sí me van a pagar, se puede ir un buen elemento, ¿no? Además de que esto es injusto y todo lo que tú quieras, se va un buen elemento y la población estudiantil se queda sin oportunidades. Entonces, realmente yo creo que para todo el público que nos escucha es una parte que queremos hacer pública para que la gente entienda que no es una lucha particular, no es una lucha privada de los trabajadores, sino que creo que debe de haber, pues, no sé, apoyo de la sociedad y sobre todo tú, Anel, como especialista, pues creo que estás dando una buena batalla en las instancias que están establecidas para ello, ¿no? En la Junta de Conciliación, en fin, pero es un problema grave y si a esto le aumentamos la reforma judicial que pues va primero a afectar a nivel federal, aunque se diga que no va a haber un momento en que se detengan todos los expedientes porque la gente se va y luego la que regresa pues no de un día para otro no va a conocer todos, los tiene que estudiar los expedientes, en fin, y después eso va a suceder en la Ciudad de México, que es el caso donde creo que está radicado el expediente que tú estás llevando a cabo. Entonces, no sé qué opinión te merece todo esto, Anel. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Mira, es muy lamentable que la mayoría de los profesores que prestan sus servicios para el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en efecto, todos apoyaron muchísimo al expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque la mayoría apoyan a su movimiento. Entonces, pues se sienten traicionados. Se sienten traicionados porque ellos que han dado gran parte de su vida, la mayoría de ellos tienen más de 24, 25 años al servicio de la institución, porque te repito, estas preparatorias, bueno, pues nacieron a la vida antes del año 2000. Imagínate que no les respeten sus derechos laborales, que son los mínimos, los mínimos. Sí. Y lo que hemos escuchado, bueno, pues sí, una administración señala una cosa y dan largas. En el caso, bueno, de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, pues también los compañeros estuvieron ahí en pie de lucha solicitando el respeto de sus derechos, el pago de sus prestaciones, porque la realidad es que no están reclamando algo que no les corresponda. Están reclamando el pago de prestaciones que ya generaron, que ya devengaron y que a la fecha se niegan a cubrirles. Cuando estamos conscientes que tienen una partida presupuestal asignada para el pago de los laudos. Pese a ello, no se les paga. Y la verdad es bastante injusto. Ahorita, bueno, pues la idea es tener un acercamiento con la jefa de gobierno, Clara Brugada,
esperando que den una pronta solución, porque sinceramente los trabajadores no merecen ese trato de segunda. ¿Por qué? Porque si queremos que el país mejore, pues imagínate, lo ideal es que se les aliente respetándoles lo mínimo, sus derechos laborales que ya generaron. Ujú. Sí, 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 es que, bueno, a mí en lo particular todo eso se me hace terrible porque si de algo depende el progreso de un país, es de la educación, ¿no? O sea, mientras no tengamos gente formada, especializada, pues vamos a seguir importando tecnología, vamos a seguir importando, vamos a depender, pues, económicamente de cualquier otro país. Y esto, que yo en un inicio veía como una muy buena solución, las preparatorias de la Ciudad de México, creo que están volviendo pues ya una carga, cuando menos psicológica, para esos gobiernos que están actualmente. No sé ahora, Clara Brugada, qué opción puede haber, porque ella va llegando, también habría que ser justos, ¿no? Ella pues no era parte del conflicto anteriormente, pero no sé qué tanta disposición haya de las nuevas autoridades para resolver esto, porque al final de cuentas, como te decía, ¿no? Si la gente se harta y se va, quien pierde es la sociedad, pierde el estudiantado, puede perder un muy buen o una muy buena profesora, y esto pues tampoco es justo, ¿no? Porque como dices, si hay dinero para cubrir económicamente los laudos, las prestaciones y todo, no entiendo por qué no lo cubren, ¿no? O sea, no sé qué haya detrás de eso, o sea. Disculpa, ahondando un poco en el tema, Uh-huh. me parece muy importante también mencionar, y sí como señalas, bueno, Clara Brugada va llegando y seguramente es de su desconocimiento hasta este momento. Claro. Pero bueno, esta administración que a la fecha se encuentra en el Instituto de Educación Media Superior, pues ¿cuánto tiempo lleva ya ahí en el mando? Y no nos da una solución. Claro. Incluso, te digo, el último año, bueno, es para que hubiéramos obtenido una respuesta. Y no conforme con ello, me parece de suma importancia mencionar que se siguen vulnerando los derechos de los trabajadores a la fecha, haciendo despidos masivos sin que se les siga un proceso adecuado, el respeto al debido proceso, sin que se realicen investigaciones únicamente por meras acusaciones, sin existir protocolos debidamente pactados entre la patronal, que en este caso es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y su sindicato como representante de los trabajadores. No existe como tal. Se permiten incluso despidos de mujeres por el simple hecho de que en el momento que se encontraban de incapacidad por maternidad, no cumplieron con metas de trabajo que el instituto les exigía. Yeah. Lo cual es sumamente violatorio de garantías de las mujeres. Imagínate que no tengan derecho a tener una lactancia adecuada porque el instituto, porque su coordinador en ese momento les está presionando, y por el hecho de no cumplir con ello, regresan de su incapacidad y las despiden. Así tenemos bastantes asuntos del GEM. Sí es importante alzar la voz para que sea analizado por nuestra jefa de gobierno y que ponga una solución a estos asuntos. Sí, es que, pues, es terrible, ¿no? Que ni siquiera eso que es básico, el asunto de la maternidad, y es sumamente entendible. Yo creo que no hay que ser especialista ni médico especializado para hacer eso. Es muy entendible los problemas que le puede generar o las molestias que le genera un embarazo a una mujer, y que después salgan con esto. No es que, te digo, para mí hay cosas que después de que las escucho por parte de ustedes, pues yo pensé que ya estaban superadas, ¿no? Pensé que ya, vamos, ahora el Congreso local en la Ciudad de México ya está legislando que haya permiso pues de paternidad, ¿no? Para que los esposos puedan ayudar a las esposas cuando están embarazadas, pero digo, bueno, vamos avanzando aparentemente, pero cuando llegamos a la práctica estos casos de que las mujeres pues no les dan ni siquiera oportunidad, porque por lo que entiendo no se los niegan, pero en la práctica les dicen, pero ¿qué crees? Tienes que hacer todo esto antes de que te vayas. Oye, espérame, entonces por fin
¿estoy de permiso o no estoy de permiso? ¿No? O sea, ambivalencias, ¿no? Terribles. Sí, es lamentable que no respete ni siquiera el derecho a guardar un reposo en el puerperio. Y este asunto y otros más de violaciones muy graves los tenemos documentados y tenemos, de hecho, ya opuestas las demandas en ese sentido. Y bueno, pues imagínate que por el hecho de no responder, por estar cuidando a mi bebé recién Claro, nacido, pues me despiden. claro. Imagínate, esas violaciones son gravísimas. No, claro, y hablando de, porque todo esto obviamente son situaciones genéricas malas, muy malas, pero son genéricas, pero hablando de nombre y apellido, ¿quién crees que pueda? No digo quién tiene la culpa, ¿no? Porque buscar culpables, eso es trabajo de las procuradurías, no sé. Vamos a buscar soluciones. ¿Quién tiene la solución? O sea, ¿quiénes? ¿Qué autoridades podrías convocar tú y le podríamos decir, oiga, señor licenciado, señora licenciada, usted tiene en sus manos resolver el conflicto? ¿A quién podríamos convocar? Considero que está en manos de la directora jurídica del GEMS, Ujú. que es la licenciada, la doctora Silvia Jurado, Silvia Jurado. Ajá. eh, que ella bien podría atender estos temas con el consejero jurídico y acercándose con el jefe de gobierno, porque lo que Ujú. señalaron era que estaban pendientes de resolver los reconocimientos de antigüedad y el pago de esas aportaciones de trabajadores de por lo menos 8 años, una vez que se sentaran a pactar con el ISSSTE, con el titular del ISSSTE, para ver cómo podrían elaborar un convenio. Ujú. Es Claro. sumamente importante que realicen ese tipo de acciones, porque los trabajadores, repito, y discúlpame que suene tan No, no, reiterativa, no, adelante, adelante, por pero favor. los trabajadores de más de 50 años tienen derecho a jubilarse con una pensión digna, porque Claro. es injusto que se vayan con una pensión de 3,000 pesos cuando en la realidad les corresponde una de 25,000, 27,000 pesos, que les podría dar un mínimo vital Claro. que está consagrado en la Constitución. No están pidiendo que les regalen nada, únicamente que les otorguen lo que les corresponde. Y ellos tienen en sus manos las soluciones. Y bueno, esto por lo que veo es un tema jurídico. Obviamente Consejería Jurídica de la Ciudad de México depende de pues de la jefa de gobierno, de Clara Brugada, pero sí se requiere acción, yo por lo que veo inmediata. Pero aquí hablando también de otros temas, veo que mucha de la propaganda de estos gobiernos, tanto del anterior como de este, en la Ciudad de México y también a nivel federal, ha sido esto de la austeridad republicana, pero yo creo que la austeridad no aplica en derechos laborales, porque se puede reducir, pues no sé, o sea, la utilización de energía eléctrica, digamos, se entra 1 hora más temprano para que no se tengan que prender las lámparas, en fin, ahí sí se puede economizar, ¿no? Porque no hay una afectación a la funcionalidad. Pero querer reducir en esto, yo veo terrible. Y sobre todo, ¿sabes por qué te lo comento a ti, Anel, y al público que nos escucha? Porque actualmente se está mostrando un presupuesto para el año 2025 que viene con un recorte terrible en todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, si el dinero, si los recursos que ya estaban radicados para el pago de este laudo no se han ejercido, espero que estén congelados, porque si no están congelados, va a haber la tentación seguramente de algún funcionario que diga, mira, quítale por aquí y no lo llevamos a otro lado, en fin, ¿no? O sea, cosas que iban a decir, no, no, sí estoy actuando, pero por otro lado, pues te dicen, sí hay dinero, pero el dinero lo están ocupando en otras cosas, ¿no? O sea, Estoy de acuerdo contigo, Pedro, y si bien es cierto, pues debe de existir austeridad, como ha señalado la jefa discúlpame, la presidenta, ujú, y sí, sí, anteriormente, bueno, pues el expresidente, lo cierto es que no puedes transgredir claro, los derechos laborales de los trabajadores. Y aquí claro, claro, estamos hablando de un derecho humano. eh, Hay algo en derecho que se llama progresividad de los derechos. En ujú, este caso, bueno, pues es la mejora del derecho, de tus derechos a través del tiempo. Entonces no sí, puedes dar aplicación
retroactivo a una norma. Claro, claro. Y estos son derechos que ya están consagrados en nuestra Constitución, que ya, de los que ya existen laudos firmes y Sí, ejecutables. Entonces no puedes dar marcha atrás para vulnerar esos derechos por la ley de austeridad. Así de sencillo. claro. Oye, y una pregunta. Si las autoridades no aplican los laudos, ¿tienen algún riesgo de alguna sanción o algo? No por parte de ustedes, ustedes obviamente son la parte quejosa, pero por parte de una autoridad superior, ¿habría riesgo para ellos de que esto ya tiene años y no lo apliquen? Sí, en este caso, bueno, pues estamos esperando la resolución interlocutoria por parte de la Junta Local. Una vez que la tengamos, evidentemente la vamos a combatir ante un juez federal que Ujú. esperamos ordene para el caso que continúe el desacato, pues la destitución del titular del Instituto de Educación Media Superior por el incumplimiento de los laudos. Ya. Pues es terrible, ¿no? Tener que llegar hasta ese punto, pero más terrible, pues el daño que le hacen a los trabajadores, que pues es gente que, como tú, como yo, como muchos de los que nos están viendo y escuchando, estamos tratando de progresar, tener un trabajo digno, aportar al país y que las autoridades no estén en esa misma sintonía, digo, si no es ahora, ¿cuándo, no? O sea, oye, y bueno, finalmente, ¿hay algún tipo pues de acción que se vaya a tomar en estos días? Digo, aparte de las judiciales que veo que tú estás muy activa en eso, las llevas al día, las vas teniendo con mucho cuidado, pero algún otro tipo de cuestiones, movilizaciones o cosas así que tú sepas que se van a ocupar para apoyar esto, o incluso algún tipo de petición. Ya ves que hay portales como change.org que se suben las peticiones y a veces tienen una cuestión social de decir, presionan a las autoridades. No, no sé si hay algo de esto, pues no sé, en un futuro cercano. En efecto, el día jueves, jueves 5, se uno de los acuerdos a los que se llegó el viernes pasado en la movilización fue precisamente que el jueves 5 se sienten a platicar el titular del ISSSTE, licenciado Rogelio Cepeda, por parte del IEMS, y el secretario general del SUTIEMS, pues que se sienten a platicar justamente de estos temas. Esperemos pues que se llegue a algún avance y que dejen de poner trabas a los pagos de los trabajadores. Claro. Pues, y oye, no sé, bueno, me imagino que esto no depende de ti completamente, pero han hablado la situación de, no sé, quizá abordar a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle que ella intervenga, en fin, porque por lo que veo esto ya se está volviendo un tema difícil, porque la autoridad hace oídos sordos. El árbitro, que es la Junta de Conciliación, hace oídos sordos. Entonces, pues la idea podría ser escalarlo, pero no sé si haya alguna propuesta de ese tipo. Estamos esperando ver qué avances logramos Ujú. en estos próximos días. Dependiendo de ello, bueno, pues ya tendrás noticias de nosotros con los siguientes pasos. Muy bien. Pues, ¿alguna otra cosa que nos quieras comentar, Anel? No, por el momento no. Muchas gracias por tu tiempo. Esperemos, bueno, pues que esta puerta que nos has abierto este día, pues que llegue a mucha gente y que por favor Claro. nos ayuden a difundir esta información para que en su oportunidad llegue a oídos de la gente que nos va a ayudar a resolver el tema. Muy bien, no, pues al contrario, yo te agradezco a ti, Anel. También quiero agradecerle públicamente a Mabel Damaris, que pues es la que nos ha estado retroalimentando de todo lo que está sucediendo. Y espero de corazón, de veras que se arregle todo esto sin necesidad de tenerlo que escalar, porque estamos hablando de personas, ¿no? Personas que dan su vida, su tiempo, su talento para que los demás aprendan. Es algo fundamental para el país la educación y creo que no se vale que les hagan esto, ¿no? Entonces, de todo corazón, ojalá esto se arregle y pues muchísimas gracias. Estuvimos platicando con la licenciada, con la maestra en Derecho, Anel Reyes, que pues está llevando toda la parte de este conflicto laboral
de los trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, el IEMS, en la Ciudad de México. Y pues mira, quedan las puertas abiertas. Radio Sofando, yo ya les había comentado, es tu casa, es la casa de la gente que pues tiene una voz, que requiere de algo, y pues muchísimas gracias por todo, Anel. Gracias a ti por tu tiempo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.